Buenos días a todos. Mi nombre es Arturo Pastrana, CEO de IMBS, International Maritime Business School, primera escuela de negocios online marítima y portuaria de habla hispana con más de 10 años de experiencia, por donde han pasado más de 4.500 alumnos de 30 países diferentes. Estamos muy contentos de presentar este webinar sobre gestión del compliance de la industria marítima. En especial, queremos dar las gracias al bufete Javier Reyes por su implicación y trabajo para que este webinar se pueda desarrollar en el día de hoy. También, por supuesto, queremos dar las gracias por su colaboración a la Universidad de San Buenaventura, Cali, Colombia, al Colegio de Oficiales de la Marina Mercante de Ecuador y al diario digital Actualidad Marítima y Portuaria. Como detalle, ahora mismo tenemos asistentes de 12 países diferentes, entre los que se encuentran, entre otros, Argentina, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Honduras, Mauritania, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. Recordarles 4 cosas sobre este webinar. Lo estamos grabando, por tanto se colgará en nuestro canal de YouTube a partir de este fin de semana. También se colgará en formato podcast en el canal del periódico digital Actualidad Marítima y Portuaria, disponible en Spotify. Las preguntas que quieran hacer, les invitamos a irlas colocando por aquí en el chat y al final iremos realizando el turno de preguntas. Y por último, los participantes de este webinar recibirán un certificado online de asistencia. Bien, sin más dilación, le cedo la palabra a nuestro ponente de hoy. Él es Francisco Javier Reyes López, abogado asesor externo, especialista en compliance y miembro de la Asociación Española de Compliance, ASCOM. Buenos días, Javier. Muy buenos días, Arturo, muchas gracias. Sin más dilación, quería decir, en primer lugar, queridos amigos, muchas gracias a todos por vuestra presencia. En primer lugar, siempre lo digo, queridos amigos, porque quiero ser agradecido y coherente con mi visión personal de destacar la energía que fluye entre las personas, cualquiera que fueran los vínculos que éstas tengan, si se unen en torno a un asunto común, como hoy es esta charla. Porque esa energía, la antigua filia griega, es ya amistad. Gracias de nuevo, amigos y amigos. Quiero dar las gracias, por supuesto, a la International Maritime Business School, nuestra convocante. Quiero dar las gracias, por supuesto, también a las entidades colaboradoras que ha citado Arturo, la Universidad de San Buenaventura, Cali, Colombia, el Colegio de Oficiales de la Marina Mercante de Ecuador, COEMME, y también al diario digital Actualidad Marítima y Portuaria. Y quiero dar las gracias, por último, a las 2 personas que he tenido relación por estos días preparando esta charla, don Arturo Pastrana, por supuesto, y don Antonio Manuel Padrón y Santiago, más conocido como Tucho. Gracias de nuevo y bienvenidos a todos. Yo soy Javier Reyes, abogado Rotal, abogado, especialista titulado en compliance, perito judicial, experto en compliance, doctorado en Derechos Fundamentales y licenciado en Derecho. Para todos, Javier. Saltemos ahora con nuestro buque. Esta mañana, como es mi costumbre, me he ocupado de saber cuál es el perfil de los asistentes a esta charla, para no hablar de mí ni de mi libro, sino hablar sobre todo de lo que más os interese a vosotros. Como dicen los angloparlantes, not to you, but for you. Algo así como no solo para vosotros, sino pensando en vosotros. Me han dicho desde nuestra escuela de formación que vosotros sois de diferentes perfiles, estudiantes, profesionales de compliance y también empresarios y altos directivos de la industria marítima. Eso me da un perfil muy amplio, por lo que quiero ofreceros una charla amena dentro de lo posible y con la finalidad muy clara que os desvelaré desde el inicio de esta charla. Os diré antes que nada que he buscado un equilibrio entre la comunicación general de compliance y las claves que yo creo más importantes, dando además una visión de conjunto y dando también una buena estrategia de trabajo en la gestión de compliance en la empresa, para la empresa marítima, buscando aportar desde ya buenas herramientas y al tiempo dejar con esta charla un interés por especializarse para aquellos que se acerquen por primera vez o desde su inicio al mundo del cumplimiento, y ofrecer con este webinar una propuesta decisiva por la mejora en el cumplimiento para los profesionales de ramo, y dejar a las empresas la convicción de que esta es una gran oportunidad que se presenta para las organizaciones, las empresas y las entidades marítimas, y para todos,
con un curso de gestión de compliance en la industria marítima que nuestra escuela IMBS ofrecerá en breve. Me han dicho también que sería bueno comenzar por definir el compliance, cosa que estaba previsto, por supuesto, y sus funciones de tipo general para después incidir en esta gestión del compliance en las empresas marítimas. Esto último lo voy a hacer solo a medias porque, como veréis desde el inicio, no os traigo muchos conceptos de compliance por esta pretensión que he dicho de ser ameno. Y ser ameno en un ámbito como el compliance, en el que si se sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en este mundillo han sido, pues esto puede ser bastante somnoliento, pesado y demoledor, y lo que quiero ser y pretendo ser es ameno, como digo. Y tengo la intención de dar una información valiosa y pocos conceptos de compliance, solamente lo indispensable. Si os diré que el compliance, tal y como lo vamos a descubrir hoy en esencia, es, aquí va el primer concepto, un marco empresarial y económico, pero sobre todo, voy a incidir mucho ahí, jurídico, que trata de promover la autogestión por parte de las organizaciones, las empresas y las entidades en general, en la actuación ética de las mismas. Actuación ética con integridad y responsabilidad, en el cumplimiento de las leyes y los estándares que le son de aplicación a dichas organizaciones, empresas y entidades. Y yo siempre añado que el compliance también trata de promover esa autogestión en la actuación ética, en el cumplimiento de las reglas de compromiso, un concepto sobre el que volveré, internas de dicha empresa. Es muy importante desde el inicio saber y tener claro que en la industria marítima el compliance no es un cumplimiento distinto, sino un cumplimiento con especialidades. De ellas hablaremos. Y es muy importante desde el inicio saber y tener claro que la dimensión internacional de las múltiples leyes, convenios y tratados que no son de aplicación a todas las organizaciones, empresas y entidades marítimas, suelo decir, no complican el compliance marítimo. Solamente, como veremos a continuación, le dan un perfil muy particular que lo hace, si cabe, más jurídico y más abierto, lo que en el mundo anglosajón llama open mind. Bueno, pues vayamos a ello, abramos la mente, pues, y empecemos con la charla. En este webinar vamos a dar unas claves directas, señales claras para que las empresas marítimas y sobre todo sus compliance officers tengan soluciones sencillas. Y para que uno y otro sepan cómo crear siempre y en toda ocasión respuestas decisivas. Soluciones y respuestas para el éxito en la gestión del compliance de la industria marítima. Este webinar pretende también ser la presentación de un curso donde vamos a desarrollar no solo un completo y profundo desarrollo de la gestión del compliance en la industria marítima, sino también vamos a desarrollar esas soluciones sencillas y esas respuestas decisivas. Y para empezar la travesía adecuadamente, os voy a dar la ruta de esta charla y os voy a dar el puerto de llegada de esta presentación sobre compliance, para que esta charla nos sea a todos útil y provechosa. La ruta en la gestión de compliance de la industria marítima es encontrar esas soluciones sencillas y esas respuestas decisivas. El puerto de llegada de esta charla no es otro para la gestión de compliance en la industria marítima que eso que llamamos en nuestro ámbito, llegar a buen puerto. Y el buen puerto es en el día a día de nuestras organizaciones, empresas y entidades y en el día a día de nuestros compliance officers, llegar siempre y de toda ocasión al éxito en la gestión de compliance. En estos pocos minutos os pretendo dar esas claves y esa estrategia para que ese éxito ocurra a diario en vuestro trabajo. ¿Dónde están los problemas? Porque claro, el compliance es un ámbito complejo donde todos los días se nos presentan unos problemas de mucho calado y de mucha importancia. Los problemas en compliance son muchos y variados, tanto en los conceptos de cumplimiento como en las vías, modos y maneras que se enseña y se aprende el compliance. Os pongo muy brevemente un ejemplo de concepto de compliance, uno quizás más corto que el que os he dado antes, que podéis leer en cualquier manual y que yo he sacado de una web de inteligencia artificial, la cito, el chat OpenAI, y dice así:
En el cumplimiento se trata de establecer y mantener un marco de cumplimiento normativo dentro de una organización, promoviendo la integridad, la responsabilidad y el cumplimiento de las leyes aplicables. En este ejemplo que os ofrezco están prácticamente todos los defectos de los que os hablaba. Esos problemas más importantes que encuentro en mi día a día profesional. Dudas, tautología aparente, pero no resueltas, problemas operativos y de comprensión que tenemos y que tienen todos los compliance officers en su trabajo cada día. Porque en esta descripción, en este concepto de compliance, nos viene a decir algo así, y en todos los manuales está, como que el cumplimiento es un marco de cumplimiento que trata de promover el cumplimiento. Y aquí empieza lo que yo llamo un vivo sin vivir en mí en comunicación, y que son estos problemas de los que hablamos. ¿Y dónde están las soluciones? ¿Y dónde están las respuestas decisivas respecto de todos estos problemas que iremos viendo? Pues para mí, en estas charlas, voy a intentar que los conozcáis de entrada, que las tengáis muy presentes y tengáis una imagen. Yo trabajo mucho llevando a los jueces y a las empresas en las que trabajo, una imagen que mantengan y retengan para resolver los problemas a futuro. Pues aquí desde el inicio os voy a mostrar una imagen tripartita, que es la que tenéis aquí, y que son 3 conceptos que son informes taladro, compliance officers como lawmaker y los equipos arbitrales en compliance. Son 3 imágenes que vamos a reiterar y de las que vamos a hablar y que nos van a dar esas soluciones de las que os hablaba. Esta imagen están las 3 ideas, los 3 símbolos y las 3 herramientas más importantes de esta charla, que vamos a desarrollar y que pretendo que hagáis vuestra desde ahora y la vais a poder usar en vuestro trabajo a diario. Ya veréis cómo con estas 3 herramientas va a cambiar desde ya la perspectiva. Si os prevengo, estos 3 conceptos no son conceptos aceptados de compliance, ni siquiera son conceptos que existan en ningún texto ni manual. Precisamente por eso he querido presentarlo, porque si, por ejemplo, le preguntáis, como yo he hecho, a la inteligencia artificial, no va a reconocer este concepto. Yo le he preguntado concretamente hoy, para traerlo a la charla, ¿qué es un informe taladro en compliance? Y me dice, literalmente, no tengo conocimiento de un término específico en el ámbito de compliance llamado informe taladro. Es posible que se trate de una terminología particular utilizada en un contexto específico o en una organización particular. Pues bien, hablaremos de estos conceptos que yo llamo de razón jurídica, porque lo único que he hecho es presentaros mi método y mi estrategia con estas imágenes, pero son herramientas que vais a poder utilizar, como digo, desde ya. No cuando haga falta, sino como os digo y como veréis a continuación, en todo momento y en toda ocasión. Siempre estos conceptos los he fabricado, yo lo he puesto hoy como ejemplo, pero yo lo llevo utilizando durante años con mucho éxito. Y no solo son palabras, conceptos que no están en la ortodoxia del compliance, aunque sean muy útiles, son símbolos e imágenes que, como a mí, os van a permitir tener un conocimiento exacto del compliance. No para jugar con el compliance de una manera regular o en tercera regional, si me permitís el símil futbolístico, sino en Champions. Y os va a permitir ganar más de las veces. Estos 3 conceptos son en las soluciones sencillas de los que hablaba y son mi método de trabajo y mi estrategia. Son, como veremos en esta charla, la guía, el a dónde, por dónde, cómo y cuándo de la gestión de compliance en la industria marítima, porque yo los creé aquí para empresas con las que he trabajado en nuestro ámbito. Al hablar de compliance, en esta diapositiva que os presento, hay una cuestión que hay que tener presente. Al hablar de compliance, entramos en un campo muy particular y determinado, que no es fácil aprender, y digo aprender con H intercalada, si no se entienden y manejan unas cuantas palabras, o no tan pocas, palabras de este lenguaje artificial que llamamos compliance. Yo aquí he traído 3 palabras que son cuestiones terminológicas
la comprensión de esas cuestiones terminológicas y la práctica. Solo quiero destacar o anticipar que estos tres términos esconden una máxima, casi un silogismo, que yo enuncio muy libremente así para manejarlo. Y es el siguiente. El compliance, como lenguaje artificial, tiene unas cuestiones terminológicas que hay que conocer de una manera adecuada, con una comprensión profunda para lograr que su práctica sea siempre, o la más de las veces, un éxito. Si veis, esa comprensión y esa práctica viene con unas explicaciones que desarrollaré y que vienen con unas flechas rojas, que solo quiere decir que esos conceptos no son conceptos admitidos en compliance, sino que yo los traigo a la charla para que afianzar las imágenes y las herramientas que os voy a dar. En esta diapositiva hay algo que ya hemos dicho, que el compliance es un lenguaje artificial y hay que tener claro, las personas que llevan tiempo en el mundillo tienen esto muy claro, qué es compliance y qué no es compliance. Efectivamente, compliance es un edificio alineado a las buenas prácticas, ya lo hemos dicho en el concepto, y está admitido que es un listado o checklist de buenas prácticas. Sin embargo, lo he puesto como que es compliance, pero este uso del cumplimiento está bastante obsoleto, lleva bastante tiempo superado por este sistema de gestión de compliance, que es un edificio, como os voy a presentar y a desarrollar. Y no es unos documentos que dicen que hay un compliance en la empresa, pero que es una mera apariencia, o unas estructuras que parecen compliance, pero que no lo son, y que efectivamente se llaman pues cosmetic compliance o paper compliance, etc. Es decir, ese no es cumplimiento. Muchas de las empresas tienen una serie de documentos o una estructura y eso no es cumplimiento. En esta diapositiva que os presento, lo que quiero partir es de ese trabajo, estudio, primer acercamiento que yo tuve al sistema de cumplimiento y que, como todos, hemos dicho que en principio es un sistema alineado de buenas prácticas, pero todos partimos de los sistemas de calidad y de este sistema de gestión de compliance, que es el Plan Ducheck Act, que es la estructura PDSA y sobre el que partimos para entender el compliance. Pues bien, como veremos, yo diría que el ciclo PDSA, como vamos a desarrollar ahora, o círculo Deming, sí que nos lleva a un sistema alineado, pero para mí eso es solo la mitad del camino del compliance, sobre todo en el ámbito marítimo. Ese sistema tiene que ser algo más que alineado, tiene que ser un sistema, ya lo veremos, lo voy a desarrollar, óptimo, orientado y vivo. Esta descripción del sistema óptimo, orientado y vivo está completamente relacionado con esos conceptos sobre los que volveremos, que os he dado de informes taladro, compliance officer como lawmaker y los equipos arbitrales de compliance. Podemos decir, para que vayáis dando forma y sentido a tales imágenes, que el sistema óptimo, orientado y vivo se ha conformado, se le ha dado forma por un compliance officer como lawmaker, mediante el uso continuado de informes taladros dirigidos directamente o no directamente, pero dirigidos a los equipos arbitrales de compliance. Ya veremos cómo va tomando forma estas imágenes para la gestión de compliance en la industria. El primer acercamiento y valoración de un sistema de compliance es por la madurez del compliance en la organización, que como veis hay unos grados donde la mayor cota de madurez está en un sistema habilitado u optimizado en la gestión de compliance. Pero yo le exijo y le ofrezco a las empresas para las que trabajo tener un sistema algo más que optimizado. Las imágenes que os traigo es para que veáis en el conjunto el sistema de compliance
hacia dónde lo vamos a llevar y hacia dónde vamos a llevar la formación en este ámbito y con este sistema. Yo exijo, repito, un sistema óptimo, orientado y vivo que se va a conformar con esas 3 imágenes que os he dado. Ya hemos visto que la gestión de compliance en la industria marítima se hace por su madurez y que pedimos que sea un sistema óptimo, orientado y vivo. ¿Qué queremos decir con ello? Queremos decir que la evaluación de riesgos, que es donde empieza la primera visión del sistema de cumplimiento, esté bien informada, introduciendo todas las materias de compliance en general y las específicas portuarias, marítimas y logísticas que apliquen a nuestra empresa. Vamos a entrar en profundidad durante el curso, pero hoy solo quería citarlo. Tras una gestión de riesgos que, además de estar bien informada, esté siempre actualizada, por supuesto, atento a los cambios internos y externos y a las necesidades de lo que hablaba de las reglas de compromiso. Obviamente, las normas internacionales de aplicación ya veremos cómo las introducimos para que ese sistema y esa gestión de riesgos esté bien informada y actualizada. Pero además tiene que tener una gestión de riesgos viva. Para que esa gestión esté y se mantenga viva, el Compliance Officer va a entender y aplicar y llevar a buen puerto su función con los informes talados, que ya veremos la dimensión que eso tiene y que son las soluciones sencillas de las que hablaba y que nos pueden llevar al éxito. Pero vamos a desvelar los secretos inmediatamente para que podamos utilizar esta información que es genérica, pero que va a ser muy importante. El compliance como sistema vivo, que he dicho que se requiere que sea en nuestras empresas, tiene que ser no una carga, no una estructura documental, no una estructura que tengamos que tener una dinámica absolutamente continuada y sin ninguna perspectiva, sino un sistema vivo. No es plano, ni se conforma, ni se comprende como una línea de acciones, ni como de tareas, ni funciones periódicas y completamente rutinarias. Es algo más que un ciclo PDSA, es algo más que la calidad tal y como la gestionábamos hace 20 años. Por eso en este estudio vamos a ir más allá de reconocer el compliance como un modelo alineado. Para reconocer al compliance, al de verdad, al que es el que nos sirva en nuestras empresas marítimas, vamos a decir que tiene 3 esencias que yo aquí he destacado y que son las 3 principales que se ven aquí, que son la estructura habilitante, esa estructura de elementos de nuestro sistema, que son 7 muy conocidos y que las tenéis aquí presentados, y la estructura habilitante son los 2 principales, que son el liderazgo y las políticas. Pues esa estructura habilitante tiene que ser algo más que un checklist, es decir, tenemos lo que se nos pide, no, además hay que mover ese sistema. Los riesgos y el tratamiento tienen que estar orientados. Obviamente, los riesgos y el tratamiento tiene que haber una evaluación, unos controles y unos reportes que están aquí representados. Y después yo digo que el compliance tiene que ser un compliance decisivo. Tenemos que crear ese compliance efectivo y decisivo. Ese compliance tiene los elementos que son generales de acciones correctivas y monitorización. Como veis, los conceptos de riesgo orientado y compliance decisivo los he señalado con esa línea roja que son nombres que yo le he puesto para facilitar la comprensión aquí. Y añado, en esos 7 elementos de todo compliance, le he añadido aquí los informes talados, que vamos a ver enseguida qué uso le vamos a dar para crear ese compliance efectivo de cara al equipo arbitral y para que nuestro sistema tenga éxito. Esta estructura, como veis, le he dado entrada a esas 3 imágenes de informes taladros, compliance officer como lawmaker y los equipos arbitrales. Pero vamos a dar un primer concepto de esas 3 imágenes diciendo que yo creo que está claro, pero quiero dar ese concepto para que nos sirva para empezar a darle mucha forma
a las cuestiones que estoy exponiendo. Los equipos arbitrales de compliance obviamente son las autoridades administrativas, las regulatorias y las judiciales, fiscales, jueces y tribunales, por supuesto, que pueden sancionar en materia de cumplimiento a nuestra organización, empresa o entidad. Los compliance officers, que actúan como lawmakers, son los oficiales de cumplimiento, capitanes de nuestro buque de la gestión de compliance en la industria marítima, que son capaces de ver e impulsar y alcanzar el éxito en esta travesía de la gestión de compliance usando la herramienta adecuada. Los informes taladros son estas herramientas adecuadas que se usan por los compliance officers en esa actuación de creación en los 7 pilares de su función y en toda actuación, y en los 7 pilares del sistema de gestión, y en toda actuación de la implementación del sistema como vía de alcanzar el éxito. Ello requiere también saber qué es la dimensión espiritual, que para mí es muy importante porque hay textos, y aquí voy a recortar la explicación que os traía, pero hay textos que hablan de que la dimensión espiritual del compliance es una espiritualidad y religiosidad que impulsa el compliance. Yo no estoy de acuerdo con eso, yo soy abogado de la Iglesia Católica y para mí el cumplimiento en ámbito penal y sobre todo en el ámbito nuestro de la industria marítima, hay una dimensión espiritual que no tiene nada que ver ni con religiosidad ni con espiritualidad. Decía esto y os traía una explicación que es muy bonita porque está en la Capilla Sixtina y es la dimensión espiritual que Miguel Ángel hace en la creación de Adán, donde efectivamente habla de la creación de Adán y la religiosidad y de la divinidad de Adán, pero como queda claro, el propio Miguel Ángel habla aquí de, en su obra, de que la divinidad está dentro de un cerebro humano. Esta era una explicación de Miguel Ángel donde esa divinidad él la entiende también, es una interpretación libre por supuesto, pero una cuestión racional. Esa es la dimensión espiritual de la que yo hablo y que está más cerca de mi idea y de mi estrategia. Para entender todo esto, yo digo que el compliance tiene una dimensión médica, espiritual y jurídica. Simplemente os diré que esa dimensión médica es porque hay un diagnóstico, pronóstico y tratamiento en esa actuación sobre el sistema, y como dimensión jurídica están los hechos, fundamentos y conclusiones que vamos a llegar todos los días para trabajar en compliance. ¿Pero por qué digo que hay una dimensión espiritual? Porque el artículo 3 del Código Civil Español, a todos aquellos que no estáis en España, tomad nota de esta norma, porque es muy importante para saber que es un artículo que dice cómo se interpretarán las normas y que yo siempre tengo presente, porque dice que las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas. Pero dice algo muy importante para el compliance que yo siempre lo tengo presente, y a todas las empresas a las que voy terminan grabándose este artículo 3.1 del Código Civil Español, porque dice que las normas se interpretarán además atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas. Es por eso que yo digo que hay una dimensión espiritual, es decir, hay que ponerle mucha lógica y mucha razón al compliance, y esa espiritualidad, esa dimensión espiritual nos da la misión de cumplir que yo os presento aquí hoy y que yo llevo a todos mis trabajos de compliance. Pero ahora vamos a pasar a cómo es en la práctica la gestión de compliance en la industria marítima, esta misión de cumplir que yo he querido llevar aquí a este momento, de decir que es una cuestión médica, jurídica, pero sobre todo espiritual, para que entendamos
en estos pocos minutos, cómo vamos a trasladar a nuestra gestión del compliance estos tres conceptos y esta misión de cumplir de la que os hablo. Y así, efectivamente, pasamos a sacarle toda la información que yo os digo, que os traigo, y con estos tres conceptos que son informes taladro, los equipos arbitrales en compliance y el compliance office como lawmaker. Cuando me acerco a una empresa marítima, y le pregunto al compliance officer cuáles son sus funciones, y este es un caso real que he valorado como perito judicial experto en compliance, suelen decir y enumerar las funciones de cumplimiento, que todos conocéis, y el que no las conozca os enumero porque son bastante básicas: de mantener los controles internos, realizar investigaciones a futuros clientes o prospectos, comunicar y orientar sobre las nuevas regulaciones, normas o procedimientos, realizar evaluaciones de cumplimiento periódicas, coordinar reuniones con la administración, mantener a los socios informados, establecer sistemas de evaluación y etcétera, de 10 u 11 puntos. Yo, en mis actuaciones como asesor externo de compliance y sobre todo como perito judicial experto, siempre le digo en primer lugar a las empresas, a las entidades o a las organizaciones, que debemos valorar si nuestro sistema de gestión, hemos ido construyendo los elementos estructurales de los que hemos hablado, con políticas, códigos éticos y otros. Para mí es muy importante la norma 0, de la que hablaré también, con la visión y cautelas y garantías de los informes taladros. No se lo digo así, con informes taladros, pero se lo digo de la manera siguiente. Es decir, si hemos construido la estructura para que sea de verdad el sostén, el empuje y la posibilidad de crear soluciones sencillas y respuestas decisivas para el caso de que se produzcan cualesquiera incidentes. El sistema de compliance tiene que dar respuesta cuando se produce un incidente en nuestra organización. Y siempre les digo, como segundo término, para comprobar la efectividad de este sistema de compliance que tiene esta empresa, si hemos ido implementando el mismo, valorando, siguiendo y supervisando los elementos operativos, la evaluación de riesgos, el establecimiento de controles, los reportes, las acciones correctivas, la monitorización, si todo ello lo hemos ido haciendo, dejando pruebas, registros y evidencias que se pretenden con los informes taladros. Es decir, nuestras actuaciones, nuestras pruebas y nuestras evidencias de todo ello, si las hemos construido dejando constancia suficiente para que sean soluciones sencillas y respuestas decisivas. Ya veremos cómo se concreta. Y si nuestra actividad se ha realizado pensando en ser valorada y presentada mediante documentos, muestras y pruebas a las autoridades competentes, es decir, ante los equipos arbitrales que nos van a aplicar las normas y que nos van a sancionar en su caso. Porque con ello aseguramos y maximizamos el éxito de nuestra gestión. Y volviendo a esas funciones que nos dice el Compliance Officer en cualquier empresa, lo primero que podemos comprobar en la descripción que nos hace este Compliance Officer, que he enumerado, es que la empresa focaliza la gestión de cumplimiento en ámbitos penal, sistema de información, protección de datos, blanqueo de capitales, corrupción, financiación de terrorismo. Y después, ante mis preguntas, y como empresa naviera, en este caso de pasajeros y de mercancías, me acredita que tiene un sistema de gestión de calidad, un certificado de gestión medioambiental, el sistema de calidad, la ISO 9001, me lo acredita, me acredita el certificado medioambiental con una ISO 14001 certificada, un registro de la huella de carbono, un certificado de accesibilidad universal para que los pasajeros tengan esa garantía de acceso, un certificado de protección de datos, y me llama la atención y le señalo como omisión grave a modificar con acciones efectivas y recurrentes que no se incluya más relación con el órgano de gobierno que unos reportes de que todo va bien. Informes de cumplimiento, me dice el Compliance Officer. ¿Qué pasa con las malas noticias? ¿Qué pasa con la incidencia? Con las novedades urgentes y con las crisis,
y sobre todo qué pasa con la información y la formación al órgano de gobierno, para conseguir que ese sistema sea, como he dicho, óptimo y vivo para nuestro sistema de gestión. ¿Qué pasa con la solicitud al órgano de gobierno sobre la actuación sobre la política para adaptarla a los cambios y para que sea soporte de la estructura habilitante de nuestro sistema de gestión? ¿Qué pasa con la información al órgano de compliance sobre los procesos operacionales? ¿Qué pasa con la diligencia debida? Todas esas cuestiones que deben tratarse no se tratan en el día a día y se dejan fuera, de tal manera que si utilizáramos estas tres ideas fundamentales, estarían incluidas en esa gestión. Y si estas son nuestras competencias, esas que ha enumerado, y no hemos intervenido en la creación de los elementos estructurales del sistema, o no hemos incorporado después, entonces simplemente ese compliance officer se convierte en un trabajador más de la empresa, con una responsabilidad personal muy importante, pero solamente un trabajador de la empresa, y aquí empiezan los problemas. Porque sobre todo está trabajando sin los requerimientos esenciales de la función del compliance officer, que es la autonomía y la independencia, como todos saben. Obviamente, además de estas actuaciones generales, suelo mirar los 7 elementos esenciales del compliance y llevo a cabo una verificación de la implementación hasta en 14 pasos para dar entrada a, por ejemplo, en la política y objetivos, esa norma 0 de la que hablaba, es decir, darle al compliance officer la posibilidad de modificar todo aquello que ha de modificar para conseguir que la organización de compliance esté basada en el riesgo y en la transparencia, y que sea un sistema, como digo, óptimo, orientado y vivo, con la introducción de informes dirigidos a los equipos arbitrales. Y, por ejemplo, en la responsabilidad de control hay que recoger reportes, planes anuales y lawmaking, es decir, darle la oportunidad y recordarle al compliance que esa actuación mediante esos informes dirigidos se va a tener en cuenta no solo periódicamente, sino todos los días y recogido en los planes de actuación. En la gestión de compliance en la industria marítima, me gusta destacar los beneficios de esta estrategia con este sistema óptimo, orientado y vivo, porque es un sistema que se ha dirigido efectivamente a esos equipos arbitrales. Todo este sistema y estas 3 imágenes que aquí tenemos, estos 3 conceptos, nos dan los beneficios más comúnmente recogidos para el compliance, que son evitar las condenas penales, prevenir las sanciones, evitar el fraude interno, mejorar la competitividad de la organización, favorecer a los mercados y prevenir los riesgos, entre otros. Pero además me gusta añadir que evitar las condenas y prevenir las sanciones no solo son un sistema de compliance que evita esas situaciones, sino que además, aunque se produzcan esos incidentes, delitos o infracciones me refiero, la preparación y disposición de los informes taladros, y este sistema preparará al compliance officer para entonar lo que yo llamo el mantra de la razón jurídica, es decir, la respuesta que vamos a dar a los equipos arbitrales, es decir, a las autoridades. Cuando tenemos el sistema organizado tal y como yo lo presento, se puede dar la siguiente respuesta a las autoridades, y es: si hay delito o infracción en mi organización, mi empresa no está sujeta, y aquí hablo de no sujeción, que es un ámbito que no suele estar recogido en los manuales, mi empresa no está sujeta, no es responsable o está exenta, y puedo probarlo. Y no es que digamos puedo probarlo, es que podremos hacerlo. Si estructuramos el sistema de control y de cumplimiento tal y como yo os digo, podemos probarlo sin duda. Y diremos y podremos añadir
Y podremos añadir que el delito de infracción cometida, si es que se ha cometido, ha sido sorteando, eludiendo o desoyendo nuestro sistema de gestión óptimo, orientado y vivo de compliance. Y podremos añadir que el autor o infractor, si es que hay delito, infracción, y si este lo ha hecho, lo ha llevado a cabo contra nuestra política y también contra nuestras órdenes expresas, y en su caso, contra las obligaciones y reglas de compromiso que él mismo se ha comprometido a respetar. Efectivamente, toda esta estructura es una sangre que le da vida al sistema. Esta no es nada más que el camino de los reportes y de esa información que va a recorrer nuestro sistema, que es bastante simple y que lo aplicamos a cualquier sistema de compliance que esté operativo en cualquiera de nuestras empresas. Como hemos visto, los tres primeros elementos operativos, la evaluación de riesgo, el establecimiento de controles y los reportes, lo he llamado elementos operativos de información, porque eso es lo más importante en estos elementos, pero es que la información está presente y tenemos que hacerla estar presente, a eso me refiero cuando hablo de informes taladros. Todo el trabajo del día a día del Compliance Officer lo hacemos con esta fórmula y entrando en la información no solo de arriba abajo, sino de abajo arriba, horizontalmente entre las áreas de la empresa o departamentos, y no solo aquella información que entra por el canal de denuncias, que es esta elipse que está aquí en azul y que nos pone en contacto pues con nuestra organización, pero también con los clientes, proveedores, socios de negocio o otras partes interesadas a través de ese canal de denuncia. Sino que esa información, como digo, se mueve en todas direcciones en nuestro ámbito. Pero especialmente, y aquí están los equipos arbitrales, es la misión del lawmaker dar esa información que aquí tengo en rojo, a la izquierda de vuestras imágenes, en una flecha roja que va del Compliance Officer a los equipos arbitrales, con una información que ahora veremos y que tiene una respuesta verde, positiva, de las autoridades por nuestro trabajo. De eso se trata el compliance que he presentado en el día de hoy. Y efectivamente, como dijimos en esta imagen de tripartita, el informe está dado, el Compliance Officer, el Lawmaker y los equipos arbitrales de compliance son unas soluciones que se recogen en ese mantra, en esa información que el Compliance Officer tiene que estar preparado para llevar a las autoridades. Que la repito, que es una información que en todos los actos de nuestra empresa, desde el código ético hasta el último informe que hagamos, tiene que estar esta información, si no expresa, sí recogida como idea, que si hay delito o infracción en mi organización, mi empresa no está sujeta, no es responsable o está exenta, y puedo probarlo. Ese es mi método, puedo probarlo, llevo ahora, esta semana celebro los 25 años de entrada en el Colegio de Abogados, y este ha sido mi método en el ámbito profesional, y ahora desde 2005 que estoy en calidad en compliance. Puedo probarlo. A partir de ahora puede ser vuestro método con una estrategia muy sencilla que os anticipo y que no es nada que cuando se construye ese sistema realizado, conformado, me gusta mucho el verbo conformarse, yo creo que la cuestión profesional siempre es una cuestión de conformarse, es decir, darse forma. El compliance tenemos que darle forma para que sea este sistema que yo os presento, y efectivamente este sistema tiene que estar conformado por un Compliance Officer que actúe como lawmaker, creador de este sistema y de esta estructura, para que sea un sistema óptimo, orientado y vivo. Estamos construyendo una estrategia en una dirección sencilla. ¿A dónde? Hacia los equipos arbitrales de compliance. Esa es nuestra dirección. Por un camino decisivo. ¿Por dónde?
a través de los informes taladros. En un modo de construir ya marcado. ¿Cómo? Construyendo edificios jurídicos por el Compliance Officer actuando como lawmaker. En un tiempo en el que no cabe duda cuándo. Yo en esta charla, pero siempre digo que el tiempo es en todo momento y en toda ocasión. Dice Ulpiano que la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo, es decir, la constante y perpetua. Ese es el tiempo. En derecho, en compliance, solo existen dos tiempos. Antes, el tiempo bueno, el tiempo no sospechoso, y tarde, el tiempo malo, el tiempo de las sanciones o de llamar al experto in extremis para aguantar el golpe. Pero esta es mi estrategia, que a partir de ahora, como digo, también puede ser vuestro método y vuestra estrategia. Porque con ello conseguiremos que nuestro sistema sea un verdadero compliance marítimo y que nuestra gestión de compliance en la industria marítima convierta a nuestra organización, empresa o entidad en un buque que esté siempre orientado a buen puerto para el éxito. Muchas gracias a todos y quedo a vuestra disposición para las preguntas que quieran hacer. Gracias, Javier. La verdad, muy interesante este tema sobre la gestión del compliance. Lamentablemente no tenemos ninguna pregunta de ningún asistente. De todas formas, les invitamos a los asistentes que si más adelante les surgen preguntas, nos las hagan llegar por email y se las haremos llegar a nuestro ponente Javier. Pero no hemos tenido ninguna pregunta aquí en la sección de preguntas para el ponente del programa. Bien, con esto llegamos al final de nuestro webinar sobre la gestión del compliance en la industria marítima. Recordarles 3 cosas sobre este webinar. Lo hemos grabado, por lo tanto, se colgará en nuestro canal de YouTube a partir de este fin de semana. Se colgará también en formato podcast en el canal del periódico digital Actualidad Marítima y Portuaria, disponible en Spotify. Y todos los participantes de este webinar recibirán un certificado online de asistencia. Para finalizar, pues quiero dar las gracias a todos los asistentes en el día de hoy y, como no, en concreto a nuestro ponente, Francisco Javier Reyes López, por su ponencia en el día de hoy. ¿Quieres dar unas últimas palabras de despedida, Javier? Pues agradecer mucho la asistencia y vuestra oportunidad y ponerme a disposición de todos vosotros y de los asistentes para cualquier duda en esta materia. Muchas gracias. Gracias, Javier. También queremos dar las gracias al bufete Javier Reyes por su implicación y trabajo para que este webinar se haya podido desarrollar en el día de hoy. Y, por supuesto, no nos olvidamos que debemos dar las gracias por su colaboración a la Universidad de San Buenaventura, Cali, en Colombia, al Colegio de Oficiales de la Marina Mercante de Ecuador y al diario digital Actualidad Marítima y Portuaria. Nada más, esto es todo por hoy. Gracias a todos por vuestra asistencia. Un saludo.